pero el modelo de familia es uno, Dios lo estableció y el orden de la familia también lo estableció Dios. Es inamovible lo que Dios establece, toda autoridad es establecida por Dios y nosotros caminamos en el orden de Dios, ¿no? El marido es cabeza de la mujer, no solo de su mujer, no de todas las mujeres. Eso siempre lo aclaramos en Casa de Oración, porque hay personas que por eso cuando enseñan mal la palabra dicen, no, es que las mujeres no pueden enseñar a los hombres. No, usted es cabeza de su esposa, ¿vale? Y no de todas las mujeres, que eso es algo que se ha enseñado, interpretado mal, pero no lo vamos a enseñar ahora. Pero el orden familiar es que el hombre sea la cabeza, ¿no? El que debe proyectar, dirigir la familia. Recuerde que en julio tenemos nuestro campamento de familia, no se lo pierda, que ya hay un tema poderoso, así que a partir de enero estaremos anunciándolo, pero el orden es ese. Entonces nosotros tenemos que orar cada día para que Dios nos lleve a que ese orden establecido por Él se materialice en nuestra familia. No podemos establecer otro orden, otro fundamento, porque los fundamentos los establece Dios. Entonces el hombre debe ser la cabeza, pero esa cabeza debe estar sujeta a Cristo. Es muy claro, es muy importante aclarar esto, porque cuando se enseña mal las cosas, dice es la cabeza y como es la cabeza hay que hacer todo lo que Él diga. No, esa cabeza debe estar sujeta a Cristo y es a través de esa sujeción de esa cabeza que es el hombre a Cristo, Él va instruyendo tanto a su esposa como a sus hijos a proyectarlos en el orden de Dios. Entonces, ¿quién es el mayor responsable de la familia delante de Dios? ¿Quién es, iglesia? ¿Quién cree usted? ¿Quién? El hombre. Cuando estemos delante del Señor, el Señor va a llamar al hombre a cuentas. Entonces, mira, cuando no aprendemos bien las cosas, el hombre es la cabeza de la familia, el responsable de administrar, de cuidar, de proyectar a su esposa, de orar a Dios. Señor, mi esposa como que, no sé, está un poquito así, tratarla con amor, con respeto. Mira, un hombre cuando está en orden, toda la casa va en orden. En cambio, cuando es más la mujer la que busca a Dios y el hombre menos, pues va en desorden, porque es así porque el hombre es el que está llamado a administrar, ¿no? Y no estamos hablando de machismo ni feminismo, no estamos hablando de lo que Dios ha dicho, solo estamos transmitiendo eso. Entonces el hombre debería buscar a Dios para que Dios establezca el orden correcto en su hogar, ¿no? Proyectar a su esposa, a sus hijos, cómo vamos a hacer las cosas, pero conforme a la voluntad de Dios, no la de Él, que esa es la parte que la gente no entiende. Piensa que Dios pone una autoridad para que la autoridad haga lo que le dé la gana. No, recuerde, la autoridad es específica y es establecida por Dios, y Dios te dice cuando te establece como autoridad cuáles son tus derechos, tus obligaciones, qué tienes que hacer tú cuando eres autoridad. Pero una persona no se establece como autoridad para hacer lo que le da la gana. Si quiere aprender más de este tema, no se pierda la escuela bíblica que empieza en enero. En el segundo año estudiamos el principio de autoridad. Buenísimo, por cierto, tienen examen ahora en diciembre los de segundo curso del principio de autoridad, y aprendemos todas estas verdades que son muy importantes. A la autoridad hay que respetarla, al esposo hay que respetarlo, el esposo también debe respetar a la esposa, pero Dios hace un hincapié en lo que es el orden, ¿no? El orden es que la cabeza es el hombre, eso es inamovible. La mujer es autoridad de los hijos, el hombre es autoridad de la mujer y de los hijos, y así sucesivamente, un orden, pero todos deben estar sujetos a Cristo. Esa es la parte que a veces no enseñan, ¿no? Enseñan la parte de la autoridad, pero no es la sujeción de todos a Cristo, y ahí es que empieza el problema, porque el hombre quiere reclamar una autoridad que le ha sido dada, pero que no la tiene, ¿no? Todo eso lo estudiamos en la clase, la diferencia entre ser autoridad y tener autoridad. Para tener autoridad hay que estar sujeto a la cabeza, que es Cristo. Entonces, iglesia, vamos aprendiendo todas esas verdades, creciendo en esas verdades del Señor, con el orden de Dios, no con el de nosotros, y vamos acercándonos hacia su voluntad. El tema que el Espíritu Santo nos trae hoy es ¿en quién confías? O sea, ¿en quién ponemos nuestra confianza? Depende de quién nosotros confiemos, nuestra vida va a avanzar o no. Lastimosamente, los seres humanos siempre tendemos a poner la confianza o en nosotros mismos o en otro ser humano.
Otro ser humano que está sujeto a las mismas debilidades que nosotros, a las mismas deficiencias, que las mujeres reclamándole siempre al esposo, que es que no me tratas bien, que es que no me mimas, que es que el hombre igual tiene los mismos faltantes que usted, y usted montando pelea, montando problemas por alguien que está de pronto más necesitado que usted. Por eso es tan importante poner nuestra confianza en Dios. Las mujeres tenemos que aprender a ir a Dios primeramente. El hombre también, pero las mujeres, como somos más sensibles, tendemos a quejarnos más, a molestarnos más cosas, que no me gustó, que no me habló en el tonito que yo quería, que me subió mucho la voz, pero el hecho de que manifestemos esas cosas está bien. El problema es cómo las manifestamos a veces, ¿no? Porque las manifestamos con grosería, con imposición, con irrespeto, y queremos obligar a veces al hombre a que haga lo que uno quiere, y eso no lo aprueba Dios. Entonces, ¿en quién ponemos nuestra confianza para que nuestra vida crezca y nuestra vida avance? Mostrará nuestra forma de actuar. Cuando yo aprendo a confiar en Dios y a poner mi seguridad, mi esperanza en Él, mi forma de actuar tiene que ser diferente, tanto el hombre como la mujer. Los seres humanos, de acuerdo en lo que confiamos, así mismo actuamos. Y la confianza normalmente se fundamenta en dos cosas. La confianza se va a fundamentar en los hechos pasados, o sea, esa persona me ha demostrado que es digna de confianza, por eso me apoyo en él o en ella, o en hechos futuros. Cuando yo hablo de confianza es que yo espero que esa persona haga algo por mí. Esa esperanza puede fundamentarse, como digo, en hechos pasados. Simplemente esa persona me ha demostrado con sus hechos de que yo puedo confiar en él. Pero la pregunta que el Señor nos trae hoy es: ¿en quién confías? Cuando tú tienes problemas, cuando tienes una situación difícil, ¿a quién acudes? Los hombres tienden a ser más callados y a guardarse todo. Las mujeres nos encanta a veces hablar demasiado. Y la pregunta es: ¿a quién acudimos? Cuando nos pasa algo, cuando queremos hacer un negocio, cuando tenemos que tomar una decisión, ¿a quién acudes? ¿En quién pones tu confianza para tomar decisiones? ¿En tu amigo, en tu madre, en tus hermanos, no sé, en tu esposo, en tu esposa? Porque la verdad es que Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, y que a la primer persona que acudamos cuando tenemos problemas y dificultades sea a Él. Y después que vayamos a Él, yo debo pedirle a Dios que Dios me guíe a quién más debo ir para confirmar esa verdad. En Casa de Oración hablamos mucho y enseñamos mucho acerca de la confirmación, porque Dios nos manda a no ser sabios en nuestra propia opinión. Y a veces creemos que escuchamos la voz de Dios, que tenemos la dirección de Dios, y no es Dios el que nos ha hablado. Muchas veces son nuestros propios deseos, apetitos que nos engañan. Entonces, siempre nosotros debemos tratar de confirmar que eso que estamos hablando o que estamos recibiendo en verdad venga de parte de Dios, para no ser engañados. Pero, ¿en quién confías tú? ¿En quién te apoyas? ¿En quién pones tu esperanza? Es decir, yo sé que mi familia va a salir adelante, vamos a mejorar. ¿En quién pones tu confianza? Vamos a leer rápidamente para que no se nos vaya mucho tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las personas que confían en Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre aquellos que decidimos confiar en Dios? Jeremías 17, del 7 al 8. Jeremías, capítulo 17, del 7 al 8. Mira lo que dice el Señor. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. O sea que cuando yo decido, cuando yo determino confiar en Dios, Dios dice que yo soy bendito. Recuerde que la palabra bendito quiere decir que es algo bueno, una decisión correcta, ¿no? Es parecido a bienaventurado, que significa 3 veces feliz. Entonces, una persona bendita es una persona que está escogiendo el camino correcto. Dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Y ahí el texto mismo nos da el porqué. Recuerde que la palabra del Señor hay que saberla estudiar e interpretar correctamente.
Ahí el mismo texto nos da el porqué, yo no tengo que añadirle a la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Y ahí me dice por qué. Porque será, o sea, ¿cuál es el resultado de yo decidir confiar en Dios? ¿Cuál es el resultado de yo decidir poner mi confianza en Dios, de ir delante de Él y decirle, Señor, esta es mi situación, esto es lo que estoy pasando, cómo resuelvo esto como familia, orar juntos, Señor, guíanos, qué decisión tomamos? Yo siempre digo, yo no entiendo esos matrimonios que tienen cuentas separadas y que el esposo maneja su dinero, ella maneja su dinero, una cosa rara. Para mí eso es rarísimo. O sea, yo desde pequeña, mi papá y mi mamá todos juntos, con mi esposo igual. O sea, yo no entiendo, porque si tienen un proyecto en común, van hacia el mismo camino, ¿cómo así que hay esposas que le dicen a la esposa que préstame 5 euros? A mí eso me suena raro, se lo digo, raro. Porque si vamos hacia el mismo camino, el mismo proyecto en común, y los dos estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, pues deberíamos unirnos, ¿no? Y sobre todo en la parte financiera, poner eso en las manos del Señor y ir proyectando a la familia en unidad, ¿no? Que los hijos vean esa unidad. Yo me acuerdo de pequeña, nos sentaban mi papá y mi mamá y nos decían, mira, este es el dinero que tenemos como familia y se va a gastar y se va a distribuir en eso. O sea, en mi casa nosotros sabíamos cómo se distribuía el dinero. Y como decíamos siempre, cuando había arroz y huevo nadie se quejaba porque ya sabíamos cómo se había invertido, ¿no? Entonces, qué bonito traer esa unidad a la familia financieramente hablando, ¿no? Eso es algo muy bonito. Y aquí dice, ¿por qué pasa con la persona que confía en el Señor? Porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará raíces.